Vamos a regresar a nuestro lugar, por favor, y vamos a comenzar este tiempo. Vamos a mirar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos juntos. Y continuar nuestro estudio en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Estamos hablando de esta sección. Les recuerdo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en Corinto acerca del orden en el servicio de la congregación, en la reunión de la congregación. Y en esta sección, capítulos 11, 12, 13 y 14, el apóstol Pablo está abordando diversos temas que tienen que ver con el desarrollo de la reunión, pero también el ministerio de la iglesia, el ministerio dentro de la congregación y desde la congregación para afuera. Entonces, como para tener un poco el panorama a qué se está refiriendo. Y entramos en el capítulo 12 con el tema de los dones espirituales. Hemos estado hablando las últimas semanas sobre espiritualidad sana, cuán importante es que estemos conectados con lo espiritual de Dios, porque así como hay una espiritualidad sana, hay una espiritualidad malsana, ¿cierto? Hemos estado hablando que verdaderamente la espiritualidad es necesaria y que todo lo que nosotros somos y hacemos es muy, pero muy espiritual. Los pensamientos son espirituales, las actitudes del corazón, muchas de estas son espirituales. Y entonces hemos de prestarle mucha atención a la actividad espiritual en nuestra vida. Nuestra devoción a Dios va a determinar la fortaleza de nuestra espiritualidad. Hemos insistido mucho en la iglesia sobre el estilo de vida OVO, de oración, Biblia y obediencia. Porque si tú oras, porque si tú lees la Biblia y porque si tú lo obedeces, pues tu vida va a estar mucho más llena de lo espiritual de Dios. Vas a ser lleno del Espíritu de Dios. Y cuando somos llenos del Espíritu, decíamos la semana anterior, es como la plataforma para que los dones espirituales fluyan. El Espíritu Santo es el que reparte los dones, pero por supuesto eres más propenso a ser usado por el Espíritu cuando estás lleno de Él que cuando no. Que cuando estás viviendo la vida así como viviendo la vida loca, ¿cierto? O estás así como muy ligero en lo espiritual. Sí, yo creo en Dios, sí, pero ahí como que, bueno, como llevado por la corriente, ¿cierto? No te pierdas de las cosas que Dios puede darte y Dios puede hacer contigo. No te las pierdas. Busca más de Dios. La devoción es vital. Y entramos hoy en la sección mentalmente de los dones espirituales y vamos a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. 1 Corintios 12, versículos 7 al 11. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es el Espíritu de Dios quien reparte los dones. Y en los dones que se enuncian aquí, conocidos en la Biblia y en el estudio de la Biblia como los dones espirituales, se pueden señalar, digamos, 3 categorías. Y hoy vamos a hablar la primera, los dones de revelación. Los dones de revelación son la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Hay otra categoría que son los dones vocales, ¿sí? Que es el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, ¿cierto? Y la profecía.
Y hay otros dones que son los dones de poder. Es el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Entonces son 3 categorías. Hoy quiero que hablemos sobre la primera, los dones de revelación. En este contexto de lo que estamos hablando, de que es el Espíritu de Dios el que reparte los dones, es el Espíritu de Dios quien determina quién usa en un momento específico y con cuál don. También los dones que se enuncian aquí se conocen en el estudio de la Biblia como dones de manifestación, porque vuelve y juega. Es el Espíritu el que lo reparte y es una manifestación. Significa que en algún momento durante el servicio, durante la reunión o durante un encuentro con alguien, el Señor me puede dar a mí uno de estos dones y puede hacer que fluya uno de estos dones a través de mí para ayudar a la otra persona. Porque recuerdo lo que dijimos la semana anterior y enfatizo hoy, que el versículo 7 nos recuerda que los dones tienen un único propósito. ¿Cuál es? Y ayudarnos mutuamente. Servir a Dios, servir a la iglesia y ayudarnos mutuamente. Eso no es para sentir que uno es más que el otro o para creerse más usado por Dios y espiritual que el otro. O sea, no. Es para ayudar al otro. Al otro. Es que me quedo como pegado. Bueno, en fin. Entonces, los dones de revelación son 3. Palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Hablemos un poco de esta palabra de ciencia o de conocimiento que se enuncia en el versículo 8. Dice, a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Aquí en la Nueva Traducción Viviente se habla de consejos sabios como la palabra de sabiduría. Y a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. La palabra de ciencia o de conocimiento es la capacidad dada por el Espíritu de recibir una revelación divina, una revelación de parte de Dios sobre la persona o sobre la situación sin que yo haya tenido conocimiento previo del hecho. El Señor te muestra tal y tal situación. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en Juan capítulo 4? Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Y en esa conversación Jesús le dice, llama a tu marido. Y recuerdan que ella dijo, no tengo marido. Y él le dije, hubieras dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo supo eso el Señor? No había WhatsApp. Fue una palabra de conocimiento. Es un ejemplo bíblico de la palabra de conocimiento, una revelación que el Espíritu nos da. ¿Usted recuerda ese otro pasaje en Hechos, capítulo 5? Ese quiero que lo leamos así rápidamente. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 3. Acompáñenme en ese texto. Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 3. Había cierto hombre llamado Ananías, quien, junto con su esposa Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que esa era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y usted conoce la historia. Ananías, ¡pum!, cayó muerto por este impacto de esta revelación, cayó muerto allí. Lo sacaron y al ratito, a las 2 horas, llegó su esposa como si no hubiera pasado nada y no sabía nada. Y también la sacaron a ella. ¿Cómo supo Pedro que Ananías estaba engañando a la iglesia en ese momento? Y él le dice, la propiedad era tuya. ¿Quién te la iba a quitar? Y cuando la vendieras, el dinero todavía era tuyo. ¿Quién te lo iba a quitar? ¿Por qué mientes? O sea, esta revelación que recibió Pedro es una palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento entonces es una capacidad del Espíritu
de darnos una revelación divina sobre una situación sin que hayamos tenido conocimiento previo del hecho. ¿Estamos claros allí? Ok. Por lo menos Elena entendió bien. ¿Verdad? La palabra de sabiduría, o como se menciona aquí en el versículo 8, de consejos sabios, tiene una diferencia, porque es una capacidad del Espíritu de darnos una revelación divina, pero dejando saber a la otra persona la voluntad de Dios o su plan específico en una situación ya conocida, ya sabida. La palabra de sabiduría, el Espíritu de Dios la usa mucho a través nuestro en los tiempos de consejería. Cuando alguien viene a pedir opinión por algo y uno dice, y de pronto el Señor te muestra, dile esto, dile lo otro, sugiere así, sugiere así, y la persona dice, wow, eso me ayudó un montón, muchas gracias. No sé si les ha sucedido algo así, pero muchas veces cuando yo estoy hablando con ustedes o con otras personas, ay, pastor, quiero hablar con un momentito, y yo enseguida empiezo a orar, Señor, dame una palabra de sabiduría. En mi mente estoy diciendo, sí, claro, te escucho, pero estoy, Señor, dame una palabra de sabiduría. Y a veces la palabra de sabiduría es muy corta, muy concreta, o es afirmar lo que la persona quiere o siente o piensa que debe hacer, o simplemente es hacerle ver algo que no había visto, ver la situación de una forma más sabia. La palabra de sabiduría afirma el propósito de Dios para tu vida en una situación ya conocida. Te da como el tip, la opción 1, 2 o 3 para salir de la situación. Hay un caso de esto, pues que a mí me gusta mucho y lo estudié recientemente en Hechos capítulo 15. Fue en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Les cuento más o menos el contexto de este concilio. La iglesia se estaba expandiendo, comenzaron desde Jerusalén, pero se había expandido en diferentes lugares y principalmente quienes iban plantando las iglesias y abriendo iglesias eran judíos, ¿verdad? Pero se chocaron cuando llegaron a lugares que no tenían sus costumbres. Y ahora querían, como Corinto, por ejemplo, que estamos estudiando Corintios, ¿verdad? Y ellos eran muy de la cultura griega y con otras prácticas, creencias, no tenían nada de restricciones de comida como los judíos, ni tenían tantas fiestas, ni tantas celebraciones solemnes como los judíos, más bien eran bien libertinos, ¿verdad? Y entonces los judíos llegaron y ¡pum!, chocaron con la cultura y cometieron un error desde el punto de vista de misiones, y misionología y todo eso. Un error que es tratar de imponer su cultura judía a los griegos y ahora manipularlos espiritualmente diciendo eso es pecado, que hagas esto y acá. Y los griegos decían, pero ¿cuál es el pecado? Con toda la vida lo hemos hecho y eso es parte de nuestra esencia cultural. ¿Cuál es el problema? Entonces empezó a haber cierta rivalidad, por ejemplo, porque los judíos no comían sangre, ¿sí? Y los griegos sí comían sangre. Porque, por ejemplo, usted sabe que comer sangrecita, morcilla, eso es pecado. Pero sin ají. Comerla sin ají, eso es pecado. Y sin cebollita, no, eso no lo pueden comer así. O sea, me dejo entender, ellos tenían ciertas y otros no tenían esas restricciones. Entonces, era un choque ahí por la cultura, pero dentro de la iglesia. Entonces, en el concilio de Jerusalén, llegaron a Jerusalén y se reunieron los apóstoles con los creyentes y todo, y venían representantes de estas nuevas iglesias, y había uno que otro por ahí escéptico que también quería meter candela en la situación y ponerlos a pelear. Dios dio una palabra de sabiduría a través de Jacobo, o en otras traducciones dice Santiago. Entonces acompáñenme a este momento en Hechos capítulo 15, versículos 13 en adelante. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré.
para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas, que estas cosas se dieran, a conocer desde hace mucho. Es Él quien lo ha hecho. Versículo 19. Y en mi opinión, dice Santiago, entonces, mi opinión es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual y de comer animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad, durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Entonces se reunieron allí y estaban en pleno debate y que no cumplen nuestras normas, no cumplen nuestras reglas, no guardan el día de reposo, comen sangre, hacen esto, hacen lo otro. Oh, esto es terrible. Y Jacobo tuvo la palabra de sabiduría de parte del Señor. Decir, no pongamos una carga tan pesada sobre la iglesia, no es necesario. Nada más recomendemos estas tres cosas y listo. Y déjenlos, son diferentes a nosotros, son gentiles, no son judíos. Y eso trajo paz y trajo, como se dice, una ruta sabia para que la iglesia entre los gentiles continuase su camino. La palabra de sabiduría nos ayuda a destrabar situaciones. Que uno dice, bueno, no sé qué hacer, voy por aquí o voy por allá, esto o lo otro. ¿Qué hago, Señor? Dame sabiduría. Y de pronto el Señor te da a ti una palabra para esa persona y dice, mira, ¿sabes qué? No te hagas lío. Eso era lo que necesitaba yo saber. Esa es la palabra de sabiduría. ¿Estamos claros con eso? Y el tercer don que quiero mencionar hoy es el don de discernimiento de espíritu. Dice allí, en el versículo 1 Corintios 12, versículo... ¿Qué versículo es ese? 10. Dice, a uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. El discernimiento de espíritus es el tercer don de revelación y habla de una capacidad dada por el Espíritu de tener una percepción de lo sobrenatural. En otras palabras, nos permite discernir qué es o cuál es el espíritu que opera detrás de una persona o una situación. Nos permite discernir si lo que estamos viviendo o lo que está sucediendo, lo que nos están diciendo es producto realmente de una situación humana particular, o es algo que Dios está haciendo, o es algo que Satanás está haciendo. Digo, cuidado con este don. Que mucho cristiano cree que tiene el don de discernimiento de espíritus. Y para viendo demonios por todo lado. Y para satanizando todo lo que sucede en esta vida. Y ese es un exceso, es un abuso del don. Y por supuesto no es discernimiento. Es más bien chismosería. Es hasta presunción. Es un error. O sea, por ahí no es. Discernir espíritus es una actividad real, sobrenatural, pero es el Espíritu de Dios que habita en ti el que te muestra que aquí está operando un demonio. Que aquí esto está sucediendo porque hay un espíritu maligno operando en esa persona o en esa situación. A veces este discernimiento, más que venga una voz que diga, hay un demonio operando aquí, aléjate. O sea, más que eso, es que tú puedes sentir algo. Claro, el espíritu también te lo puede decir audiblemente, pero no sucede tan a menudo, más bien como que uno siente que aquí.
Yo recuerdo claramente, antes de ir a un ejemplo bíblico, yo recuerdo dos situaciones, pero una en particular, donde había una persona, ¿cierto? Y yo nunca estaba tranquilo cuando esa persona llegaba a la iglesia. Yo decía, incomoda a esta persona. O sea, no, más que no me cayera, porque a mí no es que la gente no me caiga bien, o sea, sí me caen bien todos, ¿verdad? O sea, he aprendido en el camino a amar a todo el mundo aún a pesar de que sean, en fin, a nivel susceptibilidades, pero, o que sean como sean, pero es que esta persona no, esto yo sentía incómodo, y cuando la persona se acercaba y me buscaba por A o por B para decirme cualquier cosa, a veces yo sentía hasta temor. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué me le voy a correr a alguien? Y en la iglesia le digo, no, Señor, aquí algo debe estar pasando, Señor, muéstrame qué es. Y el Señor me mostró que sí, esa persona estaba siendo manipulada por un espíritu maligno contra mí y contra la iglesia. O sea, la cosa no era cualquier cosa, era... Y entonces yo hablé con 2 o 3 en la iglesia, además que le puse un policía. O un hermano de la iglesia le dijo, oiga, pilas ahí con por y esta situación. Y hablé con 2 y empezamos a orar. Y el Señor hizo su obra. Porque lo llevó. Esa fue la obra que el Señor hizo. Lo sacó de la iglesia, se lo llevó. Y dijo, pues sí, porque si no vienes a lo que se viene a la iglesia, que es a buscar de Dios, si no vienes es con una mala intención contra el pastor o contra la misma congregación, pues mejor no vengas. ¿Sí? Pero bueno, el que lo sacó de la iglesia fue el Señor, no fui yo. Entonces, por eso. Pero sí, se sentía. En la otra ocasión, era una mujer. Era una mujer. Y esta mujer, no sé en qué andaba, pero era algo muy inmoral en lo que ella andaba. Y cuando yo estaba ahí y esta mujer venía y se acercaba y todo, yo sentía como cuando uno ¿cómo se dice esto? Ha hecho deporte y ha sudado mucho y uno está pues sudado y se siente uno, ay, necesito bañarme. Como se siente uno como sucio. Yo sentí esta suciedad. Y decía yo, ¿por qué siento como asco de esta persona? Porque yo decía, Señor, muéstrame qué pasa. Había un espíritu muy fuerte en ella, de inmoralidad. Y entonces yo dije, amorcito, ¿dónde anda usted? Venga para acá. Y yo no quiero hablar con esa persona. Yo no quiero acercarme por ahí porque siento esto. Y eso fue la forma como lo manejamos. Y Dios nos mostró y nos libró quién sabe de qué cosas, ¿cierto? Pero sí se percibía. Entonces yo me acerco a muchas mujeres en la iglesia. Hola, hola, hola. Y nunca siento eso. Pero esa vez, eso había una cosa sucia ahí. Entonces el discernimiento de espíritus, muchas veces el Señor te lo muestra de esa forma. Te hace sentir, pensar algo distinto en cuanto a la situación. Como también te puede revelar cuando hay algo que está sucediendo. Por ejemplo, a nivel de la ciudad o a nivel de gobierno, ¿cierto? Algunas veces uno puede percibir que hay un espíritu mentiroso, hay un espíritu de engaño, de ceguera espiritual o cosas así. Uno percibe en la ciudad que aquí hay brujería, que aquí está sucediendo esto, que aquí... Y el Señor nos lo muestra. Este es el discernimiento de espíritus. Pero hay que ser sabios, hermanos. Y hay que ser cautos en esto también. O sea, no vamos por ahí viendo demonios por todo lado. Eso no es discernimiento. Eso es chismosería. ¿Sí? Discernimiento sí es una revelación del Espíritu para nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, el capítulo 16. ¿Dónde estamos? Hechos, capítulo 16. Leamos desde el versículo 11. Dice allí: subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días.
El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Recién conocieron a esta mujer, recién la perciben allí, conversan con ella y disciernen que hay una relación con Dios allí, que lo que está operando en ella realmente es de Dios, es legítimo. Entonces da confianza. Y no todo el que dice ser cristiano lo es, usted lo sabe, ¿no? A veces uno necesita conversar ahí un poco y, sí, no, esa persona sí. Y uno siente en el espíritu que la cosa está clara. Como puede pasar lo contrario también. Muchos que andan diciendo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, y uno se acerca y me dice, como que no, ¿cierto? Por eso tampoco hay que alardear tanto de nuestro cristianismo, sino más bien vivirlo y demostrarlo. Más que decirlo, es demostrarlo. Bien, a ver, quiero mostrarles otro ejemplo allí. Ok, pues sigamos leyendo, yo creo sí, aquí. Sigamos leyendo versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Y enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que los quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Bueno, vamos hasta ahí. Después vamos a leer la historia con el carcelero de Filipo, o sea, que eso también, otro de esos dones, vamos a ver allí. Pero ¿qué pasó aquí? Entonces el apóstol Pablo conoce a Lidia y percibe que es verdadera creyente. Y luego, ¡pum!, una mujer que tiene un espíritu de adivinación que anda haciéndoles ahí escándalo, alardeándole, pero sabía el apóstol, discernió que este no era el espíritu de Dios. No nos estás haciendo un favor, diciéndole a todos que venimos a anunciar el camino de salvación. No, esto viene del diablo. Pero note el discernimiento, porque en realidad lo que la mujer estaba diciendo era verdad. Estos hombres vienen a mostrarles cómo ser salvos. ¿Cuál era el problema con eso? El problema era que no era el Espíritu de Dios el que estaba abriéndoles un camino a ellos, sino era un demonio que estaba exponiendo el ministerio de los apóstoles. Se hubiera quedado callado y no lo apaleaban. Apaleaban, no le daban con palo. Se hubiera quedado callado, ¿cierto? Pero el Espíritu le mostró y esta persona, esta joven, fue liberada de la esclavitud de la que estaba siendo sometida por el demonio y por los amos que la explotaban. ¿Valió la pena? Yo creo que sí. Una sola experiencia que cambió la vida de esta mujer valió la pena para que, hubieran pasado el sufrimiento que pasaron y hubo esta experiencia en sus vidas y ministerio.
Pero él pudo discernir la actividad espiritual, reprendió al espíritu, quedó libre esta mujer, le dieron con palo a él. Eso significa también que muchas veces cuando fluimos en la voluntad de Dios y hacemos y declaramos las verdades de Dios al mundo, el mundo no va a estar muy contento con nosotros. Pero eso no nos debería amilanar. Esto no nos debería traer temor, sino más bien darnos la esperanza y la gratitud de ser usados por Dios de una forma particular en un momento específico, muy a pesar de la opinión de la gente. Eso es valentía. Y esa valentía viene de la fe, de la relación personal con Dios y de la devoción personal. Señalo esto porque yo creo que Dios quiere usarnos a nosotros también de estas maneras en el siglo XXI, en nuestro contexto limeño, mazamorrero, peruano. Yo creo que sí. Pero tenemos que estar lo suficientemente dispuestos, aún a pesar de que eso no sea muy popular. Aún a pesar de que quizá se nos cierran algunas puertas por haber declarado la verdad de Dios o por haber discernido algo, por haber fluido en un don del Espíritu, que el Señor nos mostró una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría o nos permitió discernir una actividad espiritual que no era conveniente, la declaramos y nos va mal. Perdemos el empleo, se nos cierra una puerta aquí y allá. ¿Estamos dispuestos a pagar precios como esos? Una mujer también muy querida de la iglesia, en un tiempo trabajaba para una financiera acá en Perú. Y pues en ese tiempo le propusieron, ¿sabe? ¿No? Firma aquí 10%, 15%, depende. Y el otro contrato también. O sea, todo el departamento donde ella estaba trabajando en la financiera estaba coludido para desfalcar a la empresa. Y ella dijo, no firmo. Y todos, pero ¿cómo? Pero solo falta su firma, ya firmó todo del jefe para abajo. O sea, les malogró el negocio. Yo dije, no. Y ella, por sus convicciones espirituales, cristianas, todo lo demás, pero obviamente sabía que eso podía llevarla a la cárcel. Y dijo, no, yo no voy a firmar. Y no firmó, y no firmó, no firmó. ¿Bien o mal? Buenísimo, ¿verdad? Perdió el empleo. ¿Cuántas veces nosotros, por no perder un empleo, no perder un negocio, rebajamos convicciones? ¿Cómo queremos que el Espíritu de Dios nos use más y fluya más en nuestra vida si a veces no estamos dispuestos a pagar el precio más alto? Bueno, Dios la honró a esta mujer, porque sí, perdió su empleo, pero le dio 3, 4, 5 empleos mejores hasta el día de hoy. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy convencido que vale la pena hacer las cosas bien. Ante Dios, ante los hombres y para conmigo mismo. ¿Sí? Porque no necesariamente yo estoy... hay situaciones donde no necesariamente voy a hacer algo o se me invita a hacer algo malo contra Dios o malo contra alguien, pero de pronto sí es malo para mí. No me conviene a mí y no quiero hacerlo. Y a veces uno debe hacer decisiones ya no pensando en uno, sino en los demás. O a veces uno tiene que hacer decisiones no pensando ni en uno, ni en los demás, sino en solo agradar a Dios. El Señor te puede dar la capacidad de discernir un espíritu, de dar una palabra de sabiduría o dar una palabra de conocimiento. Te revela algo que tú no sabes o te da la forma para destrabar una situación con mayor sabiduría o te muestra cuál es el espíritu que está operando en una persona o una situación. Son los dones de revelación y los necesitamos. En el capítulo 14, cuando lleguemos allá, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto, procuren los dones espirituales. Él dice, sí, sobre todo que profeticen, porque como está hablando a la congregación, pues la profecía es muy provechosa para la congregación, la reunión de la congregación. Pero me gusta cuando él dice, procuren los dones espirituales, procurémoslos. ¿Y cómo me esfuerzo para que el Señor, una palabra de conocimiento, revélame, Señor, revélame? No. Procurar los dones espirituales tiene que ver con buscar firmemente y con devoción al Señor. Llenarnos de su espíritu.
de oración, de Biblia y de obediencia. Y vas a ser terreno fértil para que el Espíritu te use de una y otra y otra y otra manera. ¿Es el Espíritu el que reparte los dones? Sí. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado y tu fe afirmada. Entonces te animo a procurar los dones de revelación. Señor, háblame. Dame una palabra de sabiduría. Cuando hables con alguien, que alguien diga, ay, quiero hablar contigo por esto, lo otro, y te empiezan a contar su vida, empieza a orar en tu mente, Señor, dame una palabra de sabiduría para esta persona. Y muy probablemente Dios te va a dar un tip y te va a decir qué decirle a esa persona. Y Dios te va a empezar a usar, y cuando tú veas eso, eso va a afirmar tu fe. Dios sí me usa a mí. Dios no usa solo al pastor el domingo. También me usa a mí. Y eso sí que nos empodera espiritualmente. Y una iglesia empoderada espiritualmente, empoderada por el Espíritu, no la para nadie. No la para nadie. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes y también quisiera que usted ore por alguien más. Pero lo que quiero que hagamos hoy es que cuando yo hago esta oración que voy a hacer por todos ustedes, pónganse usted de pie y busque a alguien diferente, que no sea esa persona con la que usted vino. Y busque a alguien y ore por esa persona. Señor, que fluyan los dones de revelación en esta persona, ¿cierto? Y que esa persona ahora ore por usted. Y con eso estamos despedidos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias por los dones que das a la iglesia. Gracias por la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus, los dones de revelación que tú das conforme quieres a tus hijos. Oro, Padre Celestial, que tú uses más a cada uno de los presentes, que ellos puedan fluir en los dones espirituales, que ellos puedan fluir en estos dones de revelación y darse cuenta, comprobar tu poder en sus vidas, tu amor para ellos, comprobar la verdad de tu palabra en su vida personal. Te bendigo, Señor, porque es tu buena voluntad la que nos dirige también. En tu nombre. Amén.